A continuación hablaremos sobre los sistemas hidráulicos y neumáticos. El grupo está conformado por Joan, Gerardo y Arturo. Espero les guste y disfruten la presentación. Es normal en la actualidad escuchar la palabra hidráulica y neumática en muchos campos de la industria o en medios de transporte pesado. Pero en la realidad se desconoce el verdadero trasfondo y la gran cobertura que posee la aplicación de los sistemas hidráulicos y neumáticos en el mundo. El empleo de los mandos hidráulicos se generaliza sobre varios sectores económicos, ya que ésta nos permite transformar grandes cantidades de energía utilizando una mínima energía para ser aplicada en lugares remotos y de difícil acceso. La neumática es la tecnología que emplea el aire comprimido como modo de transmisión de la energía necesaria para mover y hacer funcionar los mecanismos. Entonces entendemos que la hidráulica es la ciencia que estudia la transformación de la energía mediante un fluido, como dar un ejemplo, agua o aceite. Al igual, se le ejerce una fuerza o presión para transmitir potencia o movimientos mecánicos. En la mayoría de los casos se manejan fuerzas y presiones muy elevadas. Impulsores. Son elementos encargados de suministrar el aceite según los requerimientos. El más importante es la bomba hidráulica, ya que se necesita en todos los sistemas. Las bombas son elementos transductores de entrada al sistema hidráulico. Convierten la energía mecánica en hidráulica, empujando el aceite dentro de la misma. Bomba de pistones. Existen dos tipos de bombas de pistones, axiales y radiales. Las bombas de tipo axiales son las más usadas y constan de un tambor rotativo sobre el que van montados los pistones y tienen una tapa de presión con las conexiones de entrada y salida. Estas bombas son más costosas pero más eficientes. Bombas de paleta. Estas bombas constan de un rotor ranurado y giran dentro de una cámara que sirve de pista para las paletas, que van dentro de las ranuras del rotor entrando y saliendo. Este sistema consta de dos entradas y dos salidas, que compensan las fuerzas radiales que expiran y expulsan aceite cada medio giro. Estas bombas son más caras pero producen menos ruido. Bombas de engranajes. En las bombas de engranaje el aceite es conducido en el espacio existente entre dos dientes de cada engranaje. Solo uno de los engranajes son impulsados por la fuente de entrada al sistema y este a su vez mueve el otro engranaje. Son las de menor costo y soportan muy bien las impurezas del aceite, aunque producen mucho ruido. Acumuladores. Es un impulsor en el cual se almacena una cierta cantidad de aceite a presión para ser usado cuando el ciclo requiera un alto caudal en un corto tiempo. Podemos apreciar que el acumulador tiene un tornillo de cierre, un recipiente, una membrana, un disco de válvula y el cuerpo de la válvula. Mi nombre es Gerardo Sánchez y esto es una intervención para la materia instrumentación industrial. Esta intervención complementa la de mis compañeros Arturo y Joan, más que todo para hablar sobre sistemas hidráulicos y neumáticos. Y yo voy a explicar un poco los sistemas hidráulicos. Sabemos que la rama que estudia la transformación de energía mediante el uso de fluidos es la hidráulica y la oleohidráulica. Nos interesa estudiar la oleohidráulica, que es la más utilizada en la industria, que con el objetivo de un circuito hidráulico es, por medio de válvulas, controlar y hacer actuar un actuador hidráulico, en este caso viene siendo un pistón, para controlar o hacer actuar diversos elementos, como puede ser
un gato hidráulica, un cilindro, un pistón o hasta la dirección de un vehículo. Ok. Tenemos en un circuito de hidráulica, tenemos la parte principal que viene siendo el tanque o el depósito, que es donde se almacena los fluidos que son propulsados por una bomba hidráulica, que generalmente es un motor eléctrico que genera una presión y un caudal específico de trabajo. Tiene una válvula de seguridad que es la que impide que dichos valores de presión se eleven a niveles inseguros para el equipo y para el operador. Una válvula distribuidora que es la que permite que los fluidos se distribuyan a través de la red, de la tubería o la red, y siempre mantenga la misma presión y el caudal específico de trabajo. El cilindro, que en este caso viene siendo el actuador, y bueno, la red o la tubería. Okay. Tenemos que saber que un fluido es una sustancia que se deforma y sus moléculas están en movimiento constante. Okay. Y un líquido es un fluido y tiene un volumen indefinido. Eso quiere decir que toma la forma del recipiente que lo contenga. Okay. Y el flujo es un fluido en movimiento. El flujo puede ser laminar o puede ser turbulento. Laminar son las líneas del flujo van en una única dirección, y turbulento es que están todas dispersas hacia todos lados. Okay. Para el estudio de la hidráulica se estudian diferentes propiedades de los fluidos, que como sabemos los fluidos son poco comprensibles. En este caso se llama incomprensibilidad. La fluidez, que viene dada por la densidad, el peso específico, que no varía por la temperatura, isotrópica y cohesión. Isotropía y cohesión. Ok, las magnitudes físicas usadas son la longitud, la masa, temperatura y tiempo. Y después vienen, esas son las básicas del sistema internacional, y luego vienen las que son compuestas o derivan del uso de estas magnitudes, que dicen la superficie, el área, la fuerza, la velocidad y el caudal. Son muy utilizadas lo que es la presión y el caudal, sabiendo que la presión en el sistema internacional toma por nombre Pascal, y no es más que Newton por metro cuadrado, que es fuerza por superficie. Y el caudal es volumen sobre tiempo, que viene siendo metro cuadrado sobre segundo. Ok. En los sistemas hidráulicos tenemos diferentes componentes que son de vital importancia en dicho sistema, y yo les voy a hablar sobre el multiplicador de presión, que es una palanca hidráulica que dentro de él está el aceite, que pasa el aceite a través de él, impulsado por una bomba, entra en una cámara como la de un cilindro, separada de otra cámara de la que va a salir el aceite hacia el actuador. Sí, simplemente como una derivación, pero en su interior hay un mecanismo que hace que la presión se eleve. Okay. Algo así como en neumática sería siendo un Venturi, en este caso es con fluido. Ok, esto ya lo expliqué. Ok, los acondicionadores de aceite, que viene siendo lo que permite mantener el aceite en buenas condiciones, limpio, adecuado. En este caso doy por ejemplo el filtro, que es el que es encargado de retirar esas partículas, esas partes, digamos, metálicas o impurezas que se encuentran en el aceite, y eso permite que el aceite tenga una vida útil mucho más elevada. Generalmente se sitúa antes de que entre la válvula de control, para evitar que ésta se obture. Luego tenemos el manómetro, que es el que se pone después de la bomba, que es el que indica la presión de trabajo. Ok, la red de distribución, que ya sabemos que son
Las tuberías, que es la que debe garantizar la presión y la velocidad del aceite en todos los puntos del sistema. Estas tuberías deberían ser de un diámetro específico dependiendo de las presiones y del caudal con el que se vaya a trabajar en la red. Okay. Y las tuberías pueden ser mangueras, pueden ser tubos de acero como tal, y pueden ser de impulsión, de aspiración o de retorno. Okay. Tenemos elementos de regulación y de control, que son válvulas hidráulicas, que son encargadas de regular el paso del aceite de las bombas a los elementos actuadores. Eso es como una especie de grifo o bifurcaciones. Okay. Hay válvulas reguladoras de 2 vías, de 3 vías, limitadoras de presión, que también se conoce como válvula de seguridad, que es la que descarga el exceso de caudal al tanque mediante un retorno. Okay. Y el actuador lineal, que viene siendo como un pistón, es un cilindro hidráulico, tiene la función de realizar el movimiento de traslación lineal y transmitir la fuerza. Okay, entonces, esto es un breve resumen de lo que está en la investigación y en las diapositivas. Y entonces, como un complemento de la intervención de mis compañeros. Entonces, cualquier duda o sugerencia que surja puede consultarla por el correo. Entonces, muchas gracias y bueno, hasta luego. Neumáticos son aquellos que se basan en aire comprimido y normalmente se usan en sistemas repetitivos como un cilindro neumático que abre y cierra o como una prensa neumática. Aquí podemos ver de los elementos que consta y como primero y principal tenemos el compresor neumático, el cual tiene un motor eléctrico que convierte el aire en aire comprimido, un depósito o acumulador, como quieran decirlo, en el cual se encuentra el manómetro, el termómetro y la válvula limitadora de presión. También tiene una unidad de mantenimiento que vamos a ver más adelante, que es donde se encuentran los filtros. Tiene una válvula que también vamos a ver más adelante y sus elementos de transporte. Ahora, como podemos ver, el primer componente, válvula de control direccional. Como su nombre lo indica, esta válvula nos ayuda a controlar la dirección del aire, es decir, podemos por dónde va a salir el aire. Tenemos dos figuras. La figura de arriba nos muestra las líneas de entrada, que son 3 líneas internas, 3 vías internas de entrada, y de salida tenemos 2. Ahora, ¿cómo funciona esto? Okay, cuando la unidad no está accionada, el carrete está forzado hacia el lado izquierdo de la válvula, por lo tanto da paso a la salida 4. Las sesiones altas en el carrete llamadas discos impedirán que el aire avance por un camino. De esta manera, dependiendo de la posición de los elementos móviles, el aire será bloqueado para pasar por un puerto y permitirá el paso por otro. Las sesiones inferiores en el carrete llamadas surcos permitirán el flujo alrededor para avanzar a uno de los puertos de trabajo. Ahora, como podemos ver, cuando el carrete es forzado hacia el lado izquierdo, un disco bloquea la salida 4 y el aire fluye por la salida 2, como anteriormente lo mencioné. Para cambiar la dirección del aire, necesitamos una señal eléctrica que va a ser enviada mediante un PLC. ¿Qué es un PLC? Un autómata programable que tiene sus estaciones de entrada y salida. Normalmente esta señal va a ir dependiendo del voltaje de la válvula. Si la válvula es de 24 voltios puede ser directa, y si la válvula es de más de 24 volts va a un contactor para que éste convierta el voltaje necesario y así llegar a la válvula. Entonces, cuando la válvula recibe la señal eléctrica, actúa una bobina que está encontrada en un solenoide y hace que el carrete se desplace hacia la derecha. De esta manera, cerrando la puerta de la puerta 2 y habilitando la puerta 4.
Ahora por último tenemos, bueno, no por último, pero uno de los últimos sería el cilindro neumático, que ese sería un elemento de salida, que su principal función es convertir el aire comprimido en movimiento. ¿Cómo funciona? Si entra por el cable azul que vemos, que es el de la izquierda, obligará al cilindro a extenderse, y si entra por el gris, que es el de la derecha, el aire comprimido obligará al cilindro a extraerse, o al pistón. Ahora tenemos el compresor de aire, que como lo dije, actúa de almacenador temporal para adaptar los picos de demanda del sistema y optimizar la eficiencia del funcionamiento de la planta. Ahora tenemos un secador frigorífico, porque normalmente el aire, cuando está comprimido, tiende a convertirse en agua, y esto evita que hayan condensaciones en los puntos de trabajo. Ahora tenemos el motor eléctrico, que convierte el aire en aire comprimido de manera eléctrica. Normalmente los más conocidos son los motores trifásicos de jaula de ardilla, ya que estos son silenciosos, fiables y tienen un funcionamiento más prolongado, debido a que no hay que hacerle mantenimiento porque no llevan constantemente, ya que no llevan escobillas. El filtro de línea. El filtro de línea es uno de los componentes de mantenimiento del área o de tratamiento del aire comprimido. O sea, su principal función es limpiar el aire de todo tipo de impurezas, incluso las bacterianas, ya que el ambiente en el que aspira el compresor puede ser muy variable. Ahora tenemos el presostato, que es como el que regula la presión. Este instrumento es como una especie de válvula que lo que hace es acciona o cierra el compresor dependiendo de la presión, de una presión prefija a la que se quiera trabajar. Listo, esta fue nuestra exposición, espero que les haya gustado.